Dios les bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que me siento muy contento, ¿cierto?, por esta oportunidad que el Señor me brinda nuevamente de poder compartir junto a ustedes un breve extracto de la palabra de nuestro Señor. Y es por eso que quisiera invitarles, ¿cierto?, y animarles que pueda compartir conmigo de esta su palabra, que pueda abrir, ¿cierto?, su Biblia en su hogar o donde quiera que usted se encuentre en este momento y compartir conmigo, ¿cierto?, de la lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Y le daré lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de esta manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén y amén. Cuán gloriosa es la palabra de Dios. Y es por eso que es importante, amada iglesia, que entendamos cuán poderoso, cuán exitoso es tener a Dios de nuestra parte. Cuando Dios está con nosotros, nos volvemos indetenibles. El mayor éxito que podemos alcanzar en esta vida es estar con Dios y vivir conforme a su voluntad. Cuando Dios está con un hombre o está con una mujer, no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que pueda detener los planes de Dios sobre esa persona. El único que puede frenar esos planes, ¿cierto?, lo único que pueden quizá detener los planes de Dios sobre esa persona somos nosotros mismos. Si decidimos no caminar en obediencia a su voluntad, ahí nosotros, ¿cierto?, frenamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero si permanecemos firmes, si permanecemos abrazados a lo que Dios ha enseñado, caminando y moviéndonos según su dirección, entonces no hay oposición que pueda evitar que veamos cumplidas sus promesas en nuestras vidas. Las oposiciones siempre existirán, siempre han existido desde el inicio, desde el libro de Génesis hasta el día de hoy. Es así. Habrán ataques, habrán pruebas, habrán levantamientos, habrán golpes, habrán chisme, habrán calumnia, habrán todo ese tipo de cosas en nuestra vida. Nadie se puede escapar de esas temporadas, y menos aún aquellos que creen en Dios. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un relato que muchos ya conocen y que acabamos de leer, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 6. Un relato, es cierto, una historia de fidelidad, de oposición y del respaldo sobrenatural de Dios a quienes no se rinden y le siguen. La Biblia nos enseña que el rey Darío, o el rey que gobernaba en ese tiempo, eligió a 120 sátrapas o gobernadores, ¿cierto?, para que podamos entender que para que administraran las provincias del reino. Y sobre esos 120, ¿cierto?, puso a 3 altos funcionarios, 3 gobernadores, ¿cierto?, por encima de esos 120, y uno de ellos era Daniel. Pero no solo eso dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Daniel era superior incluso a esos otros gobernadores, a los que estaban incluso a la misma altura que él, que compartían, ¿cierto?, el cargo que él tenía. ¿Por qué? Porque en él habitaba un espíritu superior. Y eso es lo que expresa la palabra del Señor, porque en él habitaba un espíritu superior. Y cuando hay
Y cuando hay un espíritu superior en nuestra vida, ¿a qué hablamos? O sea, ¿qué significa esto? ¿A qué cierto es lo que se dirige esto cuando habla así la palabra del Señor? Cuando hay un espíritu superior en nuestras vidas, cuando Dios está en tu vida. Daniel era diferente, no por su intelecto ni por su posición, sino porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y él caminaba en obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que hacía destacar en medio de un imperio pagano en Babilonia, lo que lo puso por encima de los sabios, lo que lo puso por encima de los líderes, lo que lo puso por encima de los funcionarios de esa época. No era un talento natural, era el respaldo de Dios. Oh, aleluya. Qué importante es tener el respaldo de Dios en nuestra vida, en medio de todo este mundo, en medio de todo este tiempo que estamos viviendo. Y cuando una persona camina con Dios, automáticamente se convierte en una amenaza para el sistema de este mundo, para la corrupción, para las tinieblas, porque un espíritu superior incomoda al espíritu carnal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Daniel. Aleluya. La Biblia dice que el rey había determinado poner a Daniel por encima de todo el reino. Imagínense un extranjero, un hombre extranjero en tierra extraña, a punto de ser quizá colocado sobre todo el imperio. Pero esa promoción despertó ¿qué cosa? Envidia y oposición en su vida. Los otros gobernadores comenzaron a buscar una forma quizá de atacarlo, de hacerlo caer por envidia. Pero no hallaron nada contra su persona, porque Daniel era ¿qué cosa? Íntegro. Daniel era un hombre de Dios de buen testimonio. Por eso conspiraron contra su fe, porque sabían que era ahí donde podían quizá tocarlo. Esa conspiración fue lo que lo llevó al foso de los leones que nosotros ya conocemos. La Biblia dice que los sátrapas y los gobernadores se reunieron con un solo propósito: destruir a Daniel. Planearon su caída con astucia. Dijeron, ¿cómo haremos para que este hombre caiga? Porque es fiel. Ellos reconocían que él era fiel. Ellos reconocían que en él no había falla alguna. Todo el que camina con Dios se perfecciona en Dios. Y ellos lo sabían. Por eso concluyeron, por eso decidieron esto, que la única manera de hacerlo caer era enfrentándolo con su propia fe. Si logramos que haya una ley en contra de su Dios, quizá de esa manera pensaban, si logramos que haya una ley contra su Dios, entonces lo atraparemos, porque Él no le va a fallar a su Dios. Mire, ellos reconocían quién era Daniel, reconocían la fidelidad de Daniel en su vida, y es por eso que ellos buscaron esta manera quizá de vencerlo. Convencieron al rey y éste firmó un edicto que prohibía a cualquiera orar o pedir algo a otro Dios que no fuera el rey. Durante 30 días. Sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que estaban planeando, sabían que Daniel oraba 3 veces al día, una rutina espiritual que lo había fortalecido, que lo había formado. La oración constante era parte de lo que le daba ese espíritu superior. Esa oración constante era lo que lo formó, lo que lo fortaleció a él.
Así que lo espiaron. Fíjese en lo que cayeron estos gobernadores, en lo que cayeron estos sátrapas. Así que lo espiaron. ¿Y qué vieron? Lo encontraron haciendo lo que siempre hacía, orando a Dios. No cambiaba su conducta por presión. Daniel no cambiaba su conducta, ¿cierto? Por miedo. Fue acusado ante el rey. Y aunque el rey quiso librarlo, porque así lo dice la palabra del Señor, no pudo hacerlo, porque el edicto ya estaba firmado y según la ley de Media y de Persia no podía ser revocado. Daniel fue lanzado a las fosas de los leones. Y la Biblia dice que el rey se entristeció profundamente. No comió, no durmió, no recibió música ni entretenimiento que quizá un rey podía tener para poder, cierto, descansar. Él se afligió porque sabía que Daniel era un hombre justo y que había sido víctima de una trampa. Gloria al nombre de Jesús. Aún siendo rey, no pudo evitar lo que venía. Pero algo impresionante ocurrió. Muy de mañana, apenas amaneció, el rey corrió al foso de los leones y con angustia llamó a Daniel, diciendo de esta manera, como lo dice en el capítulo 6, versículo 20, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Cuando tú sirves a Dios de manera constante, cuando haces de la oración tu estilo de vida y no un acto de emergencia, el cielo mismo se levantará por ti. No importa cuántas leyes se firmen, cuántas conspiraciones se levanten o cuántas trampas se preparen en contra tuya. El Dios al que sirves continuamente tiene poder para cerrarle la boca a los leones. Oh, aleluya. La fidelidad de Daniel no comenzó en el foso, no, comenzó en lo secreto, cuando oraba cada día. Su victoria en lo público fue el resultado de su vida en lo íntimo con Dios. Aleluya. La fama de Daniel no era que tenía riquezas, no era por tener promociones más grandes del imperio, no. No era porque quizá era reconocido por el rey. Si lo actualizamos, ¿cierto?, al tiempo de hoy, la fama de Daniel no era por tener muchos seguidores en redes sociales, no era por tener la mejor vestimenta del mundo o por la plataforma más grande que pudiera tener. No, la fama de Daniel en toda Babilonia era esta: era un hombre de oración, era un hombre fiel a Dios. Esa era su reputación, ese era su testimonio. La gente lo reconocía porque continuamente servía a Dios. Aleluya. Hoy en día muchos anhelan ser reconocidos por tener las mejores iglesias, quizá el mayor número de personas en sus congregaciones, por quizá predicar bonito o por tener una mejor cobertura, una mejor conexión con el mundo, o por tener mejores recursos. Pero Daniel no era reconocido por nada de eso. Su reconocimiento venía de su constancia en lo secreto. Aleluya. Y fue esa continuidad en buscar a Dios lo que lo posicionó por encima de los sabios, por encima del pueblo, por encima de los impíos de ese reino. La mano de Dios lo exaltó. No porque buscó fama, sino porque buscó a Dios.
porque buscó ¿a quién? A Dios, porque buscó a su Señor continuamente. Es por eso que su vida fue exaltada, es por eso que su vida fue fortalecida. Que la gente no te reconozca por ser quizá chismoso, por ser conflictivo o por tener quizá una lengua quizá más larga de lo normal. No, que cuando mencionen tu nombre digan, ese es una mujer de oración, ese es un hombre fiel a Dios, ese es alguien que camina con el Señor Jesucristo. Que tu testimonio no sea terrenal, aleluya, sino que sea espiritual. Que la evidencia más fuerte en tu vida sea la presencia de Dios. Porque la unción no se improvisa, se cultiva en lo secreto. Aleluya. Y es por eso que en esta hora te digo esto. ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando quizá ya no estés en esta tierra? Que no sea que tenía bonitas ropas, no. O que no sea porque tenía muchos seguidores, no. Que no sea por esas cosas, que no sea porque quizás predicabas bonito, que no sea porque decían que vestías bonito, no. Que digan que eras alguien que oraba. Alguien que era fiel, alguien que amaba a Dios de verdad. Que ese sea tu testimonio, que eso sea lo que hable el resto. No por lo como viste, no por lo que te gusta, no, que sea por tu relación por Dios, que sea por eso que te conozcan, porque seas un hombre, una mujer de oración, que seas una persona fiel al Señor Jesucristo. Dios nos ayude en medio de este tiempo a mantenernos firmes, a mantenernos fortalecidos, a mantenernos fieles al Señor. Es por eso que quisiera orar contigo en esta hora. Señor Jesús, oramos delante de tu presencia. Dios mío, por esta tu palabra, por esta tu reflexión, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciendo la vida, Señor, de cada uno de aquellos, Señor, que han podido, Señor, oír de esta reflexión, que hayan podido, Señor, Padre amado, escuchar esta tu palabra, que seas bendiciéndole a cada uno de ellos, a cada cristiano, a cada hermana, a cada hermano, a cada siervo, Señor, a cada ministro, Señor, que su fe, Señor, se mantenga firme en medio de este tiempo, que nuestras convicciones no sean nuestra apariencia, que no sea el cómo nos ve el mundo, sino que sea el mantenernos, Señor, en oración, el mantenernos en fidelidad delante de tu presencia, Señor. Oro, Señor, en esta hora para que bendigas a tu pueblo, Señor, y les ayudes, Padre amado, a caminar en medio de estas tinieblas, porque se levantarán, Señor, así como se fue en el principio, se seguirán levantando opresiones, se seguirán levantando, Señor, trabas, pruebas en nuestras vidas. Es por eso que oro, Señor, para que la fidelidad de tus hijos, Señor, se mantenga firme, Señor, en medio de toda aquella fosa, para que tu mano, Señor, Dios mío, sea cerrando la boca de aquellos leones. Bendice a tu iglesia. Padre amado, te ruego en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y te guíe en todo momento. Bendiciones.